vamos a centrarnos principalmente en el metabolismo celular. Pero les contó la clase pasada, estamos dentro de la unidad 3, seguimos en la misma unidad. La unidad 3, que es la célula como unidad estructural y funcional, es una unidad que involucra muchos temas. Vamos a ver metabolismo celular, vamos a ver replicación ciclo celular y replicación del ADN, división nuclear, meiosis y mitosis, principios básicos de genética. Por eso le digo que lo que principalmente trabajamos es los procesos, ¿no?, más bien biológicos que ocurren dentro de la célula, y vamos completando esa información, vamos tomando contenidos que ya ustedes tienen y traen, básicos de esas actividades que nosotros les dejamos para trabajar previo en sus casas. Bien, el metabolismo, ya Vero les contó que la célula es un sistema abierto, ¿no? Es un sistema biológico abierto. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque intercambia materia y energía. ¿Y cómo intercambia materia y energía? ¿Qué materia intercambia? ¿Qué energía intercambia? Por ejemplo, ¿no? Intercambia... Estoy como media fija, así que ¿no los tapo ustedes? Intercambia materia e intercambia energía, ¿no? Muy bien, materia en forma de alimentos, ¿no? La célula, ¿qué nutrientes puede incorporar una célula? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ¿no? Muy bien, glucosa, que es un hidrato de carbono, es un monosacárido, ya lo habíamos mencionado. Muy bien, y puede incorporar esos nutrientes, ¿no? Degradarlos, los incorpora para degradarlos, utilizará partes de esos compuestos carbonados, los utilizará para formar otras estructuras celulares, y parte de ellos, y a su vez de esos compuestos, obtendrá también energía química, ¿no? Hay energía que está contenida en esos compuestos orgánicos, y que es energía química que la célula puede tomar esa energía química que está ahí y hacer transformarla en otro tipo de energía que sea intercambiable para ella y la pueda utilizar en sus funciones celulares, ¿no? Entonces, es un sistema abierto porque intercambia, toma nutrientes, porque usa esos nutrientes, libera los desechos al medio que no necesita, ¿no? O que necesita eliminarlos porque pueden ocasionarle algún problema. Y a su vez de esos alimentos obtiene la energía necesaria para poder desarrollar todas sus funciones o actividades biológicas. Muy bien. ¿Cómo realiza esto la célula? ¿Cómo puede realizar esto? Mediante el metabolismo, ¿no? Metabolismo celular. El metabolismo celular es una característica, ¿no? Que es una característica de los seres vivos, ¿no? Lo deben haber visto en la primera unidad, cuando trabajamos las características o propiedades de los seres vivos. Bueno, el metabolismo es una de ellas. ¿Y qué es el metabolismo? La transformación de comida, digamos, de energía y otras cosas que va a usar la célula. Muy bien. O sea, el metabolismo celular involucra todas las reacciones químicas que se producen dentro de una célula y que le permiten el intercambio de materia y energía con el medio, entre ella y el medio, ¿no? El metabolismo celular, ¿qué involucra? Fíjense, este es un mapa metabólico, donde están esquemáticamente representadas las vías y donde ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos todo esto que está aquí en gris, es el metabolismo lipídico, metabolismo de lípidos, metabolismo de nucleótidos, metabolismo de aminoácidos, de otros aminoácidos. Y fíjense cómo están interconectadas todas estas vías. Este es el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Este que ustedes ven acá, que justamente en esta parte del metabolismo es donde vamos a centrar prácticamente la charla de hoy. Entonces, todas estas vías constituyen todas estas reacciones químicas, todas las reacciones químicas que ocurren en una célula constituyen el metabolismo celular, ¿no? Pero a su vez, uno puede diferenciar entre dos grandes grupos de reacciones químicas.
aquellas reacciones químicas que forman, que agrupamos porque se caracterizan por sintetizar sustancias, ¿no? Moléculas complejas, es decir, a partir de moléculas sencillas se sintetizan moléculas más complejas, y a eso se denomina anabolismo, como por ejemplo la síntesis de una proteína. Que la síntesis de una proteína, ¿cuáles son las unidades básicas de la proteína? Unidades sillares, los aminoácidos. Entonces una célula puede, a partir de aminoácidos, sintetizar proteínas complejas. Proteínas que están formadas por una cadena polipeptídica de cientos de aminoácidos o por varias cadenas polipeptídicas. Bien, a su vez, la célula que más sintetiza, por ejemplo, lípidos, también sintetiza lípidos, ¿no? Tiene capacidad, por ejemplo, de sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, que nuestras células los adipocitos la almacenan. Síntesis de ADN. La célula sintetiza ADN. ¿A partir de qué unidades sintetiza ADN? De nucleótidos. Muy bien. Durante la división celular, previo, ¿no? En la etapa previa a la división nuclear, se produce la síntesis de ADN. Bien, todo ese conjunto de reacciones químicas que involucran la síntesis de moléculas sencillas a moléculas complejas se denomina anabolismo. Y por otro lado tenemos otro gran grupo de reacciones reacciones químicas que abarcan todo lo que es el catabolismo celular. ¿Y a qué nos referimos con catabolismo celular? Degradación de sustancias. A la degradación de sustancias. Un poquito mejor, un poquito más. Cuando digo mejor, no interpreten mal, ¿eh? Está muy bien, pero está bien cómo complementamos lo que él dijo, para que el concepto todavía vaya quedando más claro. Se simplifican las sustancias. Él dice, ¿cómo me dijiste? Se degradan. Se degradan, está bien. Ella dice simplifican. ¿Alguien? Una apuesta, ¿alguien? Se degradan en energía. Vamos a energía. Se degradan en energía. A ver. El almidón en glucosa. ¿Puede ser que tenga algo que ver con las enzimas? Las enzimas participan en todo lo que es el metabolismo celular, pero el catabolismo involucra, yo voy a tomar lo que él dijo, la degradación de sustancias. ¿Pero qué significa eso? Significa que la degradación de sustancias complejas en sustancias más simples, y que permite esa degradación va acompañada con la liberación de energía, ¿no? La glucólisis es parte de este proceso. ¿Una transformación o oxidación? Una transformación en oxidación. Cuando hablamos de degradación hablamos de oxidación, ¿no? Principalmente. La oxidación de moléculas complejas a más sencillas, que permiten la liberación de energía. Sí. Decime, allá alguien levantaba la mano. Que a su vez esa energía es utilizada para el anabolismo, para que se pueda producir. Ay, perdón. Muy bien, ¿y cómo se relacionan? Un poco atendiendo a lo que el comentario que ella dijo, ¿cómo se relacionan estas vías catabólicas con las anabólicas? Es decir, el anabolismo como el catabolismo, ¿están relacionados? Porque yo les dije que el metabolismo estaba todo interconectado, son una serie de reacciones químicas que sin duda están interrelacionadas muchas. Porque yo por medio del catabolismo, degradando algún compuesto, me da la posibilidad de sintetizarlo por medio del anabolismo de la célula. Bueno, sí, por ahí vamos. A partir del catabolismo, y acá en un esquema muy simplificado, pero fíjense básicamente que para todos los procesos que involucran síntesis, ¿qué requiero yo? Energía, sí o sí. La síntesis de todo compuesto de lípidos, aminoácidos, lo que estemos, hidratos de carbono de más complejidad, moléculas carbonadas más grandes, necesito energía. Y esa energía la célula, ¿de dónde la obtiene? La tiene que obtener de algún lado, por supuesto, del catabolismo, ¿no? De la degradación,
de moléculas complejas a moléculas sencillas. Ese catabolismo le va a permitir a la célula obtener energía que está contenida en los enlaces químicos de moléculas complejas, ¿no? Moléculas más grandes como la glucosa, ya vamos a ver que es nuestro nutriente principal, y donde en esos enlaces químicos de la glucosa encontramos la energía. Entonces, a partir de justamente esa degradación y esa oxidación de esas moléculas grandes, va a poder la célula obtener energía, que la va a tener que pasar a esa energía corriente, a esa energía química, la va a tener que traspasar a otro compuesto químico que es la moneda de cambio energética de la célula, que es el famoso ATP. ¿Todos lo conocen al ATP? ¿Qué es el ATP? Adenosíntrifosfato, muy bien. ¿Y qué es? Un nucleótido. Es un nucleótido, el mismo nucleótido que también, no el mismo, ¿no? Porque la célula sintetiza ese ATP, el adenosíntrifosfato también se utiliza para la síntesis de los polímeros de ADN. ¿Qué es un ATP? Adenosíntrifosfato. Es un nucleótido. Entonces, la célula va de esa manera a generar, obtener energía para poder formar también una moneda de cambio energética que la célula es muy útil, que es el ATP, que la energía está contenida en los enlaces de ese ATP, y que va a ser necesario ese ATP ¿para qué? Para impulsar reacciones de tipo anabólicas, ¿no es cierto? No solamente el catabolismo provee la energía necesaria para la síntesis de ese ATP, sino también las reacciones catabólicas generan compuestos más pequeños, carbonados, que se pueden utilizar para la síntesis de otros compuestos más complejos, ¿no? La degradación de una proteína va a dejar aminoácidos, que muchas veces esos aminoácidos, algunos se pueden utilizar para los esqueletos carbonados para la obtención de energía, y otros esqueletos carbonados servirán para la síntesis de otros aminoácidos que se requieran, ¿no? Entonces también nos da bases carbonadas estructurales que después se pueden utilizar en la síntesis de otros compuestos. Entonces, fíjense que de esa manera, cómo se relaciona el anabolismo y el catabolismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, hablamos ya del ATP. Acá te lo presento a quien me preguntó del ATP. Este es el ATP, fíjense, no quiero tapar, disculpen, no sé dónde ponerme, estamos un poco apretaditos. Este es el ATP, fíjense, es un nucleótido, ¿no? Sí. Es un nucleótido que tiene... ¿Qué tiene un nucleótido? ¿Cómo está formado un nucleótido? Un grupo fosfato, una base, una azúcar, perdón, ¿de cuántos carbonos? Una pentosa. De 5, ¿cómo se llama? Pentosa. Pentosa, el nombre de ella, ribosa, ¿no es cierto? Y una base nitrogenada. ¿Cuántos tipos de nucleótidos conocen ustedes? ¿Cuáles conocí? ¿Cuáles? Bien, nucleótidos que lo que cambia es la base nitrogenada, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿El uracilo dónde lo puedo encontrar yo? Muy bien, en el ARN. ¿En reemplazo de quién? De la timina. Muy bien. Fíjense que si nosotros quisiéramos, seguimos hablando de la molécula y yo puedo seguir y charlar de toda la construcción de la base, pero bueno, lo que digo es que todos los temas van engranados. ¿Se dan cuenta cómo es importante que hayamos visto las primeras unidades para seguir abordando? Bueno, de esta manera vamos a trabajar durante todo el año. Y ustedes a fin de año, y créanme, y si no pregúntenselo a compañeros que ya transitaron por lo menos hasta fin de año, van a ser capaces de hablar de una persona, de qué falla, que alguna situación fisiológica que esté ocurriendo en esa persona, cómo que esté ventilando rápidamente, y esa ventilación rápida en realidad está relacionada a un funcionamiento muscular, pero está relacionada y nos metemos dentro de la célula y analizamos todo el metabolismo de esas células. O sea, eso van a lograr ustedes cuando terminemos a fin de año, y eso justamente es lo que nosotros queremos, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjense, este es el ATP, que es una moneda de cambio energética de la célula importante. Si ven, este es el principal, ya van a ver que durante el desarrollo del catabolismo, que lo vamos a describir ahora, van a ver que también encontramos un GTP, que también
también es otra moneda de cambio, porque es un nucleótido solamente que acaba guanina en vez de adenina. Y lo que tiene esta molécula, que es una buena molécula de intercambio energético, porque tiene capacidad, primero, de sintetizarse y esta molécula, cuando se hidroliza uno de los grupos fosfato, libera una gran cantidad de energía que es necesaria y suficiente para impulsar muchas reacciones. Parte de esa energía se utiliza para trabajo útil, ¿no? Es decir, muy bien, como transporte. Ahora vamos a ver. Y parte de esa energía se disipa como calor. No siempre el 100% de la energía es aprovechable, pero sí una gran parte de ella y que se utiliza para realizar trabajo útil, ¿no? Estas palabras que digo, ¿les suenan? Bien, las van a ir profundizando. Es una energía química, ¿no? Acá hay energía química, energía contenida en los enlaces, que cuando se rompe uno de estos fosfatos se libera fósforo inorgánico y ADP, que es adenosín difosfato. Este es adenosín trifosfato porque tengo 3 fósforos unidos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿para qué requerimos ATP? ¿Para qué la célula requiere ATP? Y acá quiero que digamos ejemplos concretos, que los podamos realmente sean palpables. ¿Para qué requiere ATP la célula? Por ejemplo, para sintetizar proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas? Eso es lo que quiero entender. No quemo la generalidad, sí está bien. ¿Pero qué proteínas? A ver, díganme en concreto. Mirá, esta célula necesita sintetizar esta proteína. No me la digan con nombre y apellido, ahí también hablo de un esquema general, ¿no? Por ejemplo, yo les digo algo. Bueno, las neuronas necesitan sintetizar, por ejemplo, hay miles de proteínas, ¿no? Yo voy a sintetizar bombas de sodio y potasio, que es un tipo de ¿qué es la bomba de sodio y potasio? Una proteína de membrana. Muy bien, ¿y qué función tiene? ¿Qué es la bomba de sodio y potasio? ¿Qué tipo de transporte es? Transporte activo. Es un transporte activo, ¿primario o secundario? Es primario, muy bien. ¿Y qué hace? ¿Qué ingresa? ¿Y qué saca? Muy bien, intercambia sodio por potasio, ¿no? Salen 3 moléculas de sodio y entran 2 de potasio, ¿no? Iones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, necesita hacerlo porque es muy importante para la neurona, y ya van a ver que para todas las células, porque las bombas de sodio y potasio están en todas las células, para mantener que la neurona trabaje muy bien durante el desarrollo del potencial de acción. ¿Qué otra proteína necesita sintetizar una célula? Por ejemplo, en la neurona, neurotransmisores que son de naturaleza proteica. Necesito ATP. Necesito sintetizar neurotransmisores que son muy importantes. ¿Por qué? ¿Las hormonales pueden ser? Hormonas, por ejemplo, células de la adenohipófisis, que ya la van a ver también. ¿Qué secreta? Y secreta varias hormonas de naturaleza proteica, hormona del crecimiento, ¿no? ¿Qué más? Adenocorticotrofinas. ¿Qué más? Esa la dejamos un poco stand-by. La FSH, la folículo estimulante, la leutinizante, ¿no? La inmunológica. Muy bien. Por ejemplo, los glóbulos rojos, las inmunológicas, dice, las inmunoglobulinas. ¿Quién sintetiza inmunoglobulinas? Los linfocitos. Después vamos a ver T, B, ustedes van a diferenciar. Pero vamos, que también son proteínas. Y necesito ATP. Muy bien, ¿para qué más necesita ATP la célula? Ya dijimos, para síntesis de proteína dimos 1000 ejemplos. Y cuando ustedes avancen, van a dar todos los ejemplos que se les ocurran, tienen millones. Todas las proteínas, todos los canales de transporte de una célula. La síntesis de actina y miosina, ¿no? También son proteínas. ¿Que dónde participan esa actina y miosina? En la contracción muscular, en el músculo. En el nuestro, una célula muscular nuestra, tenemos una gran cantidad de esas proteínas que son esenciales para la contracción muscular. ¿Y necesito ATP para que esas dos se puedan unir y contraerse?
Sí, entonces también necesito ATP ahí, fíjense, para la contracción muscular. ¿Qué más? ¿Para qué más necesito ATP? Para duplicar el ADN durante una división celular, ¿no es cierto? Las otras células de la epidermis es una célula que tiene una tasa de recambio más alta, los glóbulos rojos también duran 120 días, ¿no? Para eso se necesita previo duplicar el ADN para que después se duplique la célula. Bien, fíjense en un montón de procesos que ustedes a medida que pase el tiempo se van a ir dando cuenta o pudiendo relacionar, pero la energía se requiere para desarrollar múltiples funciones celulares que van a tener, por supuesto, van a hacer que la célula se desarrolle y funcione correctamente y por lo tanto nuestro cuerpo funcione apropiadamente. Bien, todas estas vías metabólicas que estuvimos viendo hasta recién, todo este metabolismo, toda esta serie de reacciones químicas de las que recién estuvimos hablando, que involucran tanto el anabolismo como el catabolismo, están regulados por lo que se llaman las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Acá simplemente nosotros vamos a hacer, yo les voy a trabajar con ustedes algunos conceptos, alguna cuestión muy básica que posteriormente en química ustedes van a profundizar porque van a ver diferentes tipos de enzimas y cómo trabajan diferentes tipos de enzimas, ¿no? El comportamiento de enzimas alostéricas, micelianas, van a hacer toda esa diferencia. Acá vamos a tomar conceptos que nos interesen a nosotros para trabajar los temas biológicos. Bien, ¿qué son las enzimas? Bueno, son de naturaleza proteica. Bueno, todo es de naturaleza, todas las enzimas, la gran mayoría son de naturaleza proteica, pero ustedes van a ver que existen también enzimas de naturaleza nucleotídica, ¿no? Ya van a ver que existen, cuando veamos durante la síntesis de proteína, el splicing, que se produce el corte y empalme, la maduración, por decirlo así más fácil, del ARN, es un proceso que involucra algunas ribosimas, que son enzimas de naturaleza nucleotídica, particularmente de ARN. Pero la mayoría de las enzimas son de naturaleza proteica, son catalizadores biológicos. ¿Qué significa eso? Que aceleran las reacciones químicas. Muy bien, ¿cómo las aceleran? Disminuyendo la energía de activación. ¿Alguien lo puede contar un poquito? ¿Qué significa eso? La energía que vos necesitas para lograr que una reacción química suceda, lo que hace la enzima en realidad es bajar, digamos, la curva que sube, ¿no? Claro, ella lo explica con un gráfico y que es el gráfico que ustedes seguramente verán en el libro. Un poquito para desarrollarlo un poquito más esquemáticamente, uno podría decir que todas las reacciones químicas, muchas de las reacciones químicas son exergónicas. ¿Qué quiere decir? Que liberan energía, ¿no? Sin embargo, por más que sean exergónicas, necesitan un pequeño empujón para que la reacción química se desarrolle. Energía de activación. Entonces, eso se llama tal cual. Pero lo que ocurre, estas enzimas lo que hacen es disminuyen esa energía de activación, ¿no? Esa energía necesaria que se requiere para que dos sustratos puedan interactuar, ¿no? Y ocurra la reacción química. Generalmente, muchas veces esas reacciones exergónicas uno puede aplicar, en el libro creo les pone el ejemplo de combustión, o por ejemplo les habla también, porque una reacción que es exergónica es la glucosa en presencia de oxígeno, ¿no? Que es también un proceso de combustión, la glucosa supuestamente en presencia de oxígeno, y si uno le suministra a temperatura puede reaccionar, y es una reacción exergónica que libera casi 700 calorías, pero esa reacción por sí sola no se da. Si yo pongo los dos sustratos, por más que esperen, no pasa nada. Ahora, si yo le aplico calor, esa reacción ocurre. Pero nosotros, en nuestro cuerpo, ¿tenemos variaciones de temperatura? Sí, pero no tan extremas como para que se desarrolle una reacción química. Nosotros, ¿qué temperatura corporal tenemos? 37. Sí, un poquito menos, ¿no? 36,5, 36,6, 37 puede llegar a algunos, pero nuestro rango de temperatura corporal es ese.
Y no oscilamos, no podemos aumentar o subir la temperatura de manera brusca ni en rangos muy grandes, porque si no se afecta el funcionamiento de nuestras moléculas, por ejemplo de nuestras proteínas. Que eso lo deben haber visto, por eso digo, en la primera guía, en biomoléculas, que ahí estaba y les preguntaba. Las proteínas, a determinadas variaciones físicas, como de pH o temperatura, se pueden desnaturalizar. Entonces, si una proteína se desnaturaliza, pierde su función y por lo tanto no puede llevar a cabo ninguna actividad más. Entonces, por eso es muy importante, nosotros no podemos jugar con la temperatura, pero al tener las enzimas que nos ayudan a disminuir esa barrera energética, permiten que dos sustratos se puedan unir rápidamente, la enzima interactúa de manera transitoria con esos sustratos, ayuda y colabora a que se realice la reacción que se tenga que realizar, si es una unión, si es una hidrólisis, lo que fuera, y finalmente la enzima se separa después del producto final, ¿no? Entonces, tiene características importantes de resaltar. Son proteínas específicas, eficientes y regulables, ¿no? Incrementan la velocidad de las reacciones químicas sin consumirse, sin experimentar cambios, ¿no? Permanentes en su estructura. Pueden interactuar con el sustrato, sufrir algún cambio, interactuar químicamente con esos sustratos, pero luego que se congenia la reacción pertinente, la enzima se separa y conforma y tiene su estructura inicial. ¿Queda claro? Bien, tienen elevada especificidad, solo catalicen una reacción, ¿no? Y hace referencia siempre que es un mecanismo de acción como llave o cerradura. ¿Qué quiere decir? Que la proteína, generalmente una enzima, tiene un sitio. Las enzimas son moléculas grandes que pueden estar formadas por una cadena polipeptídica o por varias, ¿no? Depende de cada enzima, y tiene un sitio de unión específica a un sustrato determinado, ¿no? Ese sitio de unión se llama sitio activo, y ese sitio activo de la enzima está conformada por determinados aminoácidos y determinados grupos R, que son los que quedan libres y formando, digamos, ese bolsillo del sitio activo, y que tiene una determinada forma y una determinada composición química para que se unan con el sustrato determinado. Por ejemplo, la hexoquinasa es una enzima y todas las enzimas terminan con el sufijo asa. ¿De acuerdo? Generalmente reciben el nombre del sustrato y terminan con el sufijo asa. Entonces, fíjense, la hexoquinasa, ¿qué hace? Es una enzima, es la primera enzima de la glucólisis, que ya se voy comentándoselas, de la glucólisis, que tiene la capacidad de ¿qué? De unirle a la glucosa un fosfato. Y es la hexoquinasa es dexosa. Tiene capacidad de tomar la glucosa, lo que hace es, ¿por qué se llama quinasa? Porque el fósforo que le une a la glucosa proviene del ATP. Entonces, toda enzima que atrás tenga puesto el sufijo quinasa significa que fosforiló una molécula, pero el fósforo que utilizó se lo sacó al ATP. ¿Se entiende? Si no, se llamaría fosforilasa. Hay muchas enzimas que se llaman fosforilasa y que lo que hacen es fosforilar moléculas usando fósforo inorgánico. Esa es la diferencia entre por ejemplo, una fosforilasa y una quinasa, porque vamos a escuchar, por ahí ahora escuchan varias veces algunos de esos nombres. Y así tenemos diferentes tipos de enzimas, hidrolasas, que degradan, que cortan, dividen en dos una molécula. Amilasa. Amilasa, ¿qué hace la amilasa? Pero no es una enzima. Degrada los carbohidratos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Amilasa, que principalmente, ¿qué hidroliza? ¿Qué molécula? Almidón, principalmente. Bien, tenemos, bueno, hay muchos tipos de ejemplos y ustedes los van a ver y van a profundizar este tema después en bioquímica. Pero esta es la función. Muchas de las enzimas, muchas de las
de las enzimas trabajan asociadas a cofactores o coenzimas. ¿Qué son los cofactores o las coenzimas? Sin eso no actúa, digamos, la enzima. Sin eso no puede funcionar una enzima. Muy bien, necesita como un coequiper, ¿no? Sola por sí sola no puede trabajar si no tiene ese coequiper. Muchas veces los cofactores son iones, ¿no? Diferentes tipos de iones, como cobre, por ejemplo. Y las coenzimas son moléculas de naturaleza no proteica que cumplen un rol fundamental. Nosotros acá, para simplificar el concepto, nosotros vamos a hablar de coenzimas siempre, ¿no? No vamos a hacer la diferencia entre cofactores y coenzimas, sino que para nosotros el término de una molécula que trabaja en colaboración con una enzima la vamos a llamar coenzima. ¿Está bien? Digo para que nos quede de aquí en adelante y no confundamos. No hay ninguna. ¿Sabes son moléculas? Sí, son moléculas. Ahora vamos a ver algunas. Bueno, esto es lo que ya expliqué de cómo se realiza, cómo trabajan las enzimas. No voy a volver a profundizar, pero este gráfico básicamente es el que describe. Que fíjense, aquí tenemos los reactivos, que en este caso es la glucosa más el ATP, y la glucosa fosfato más el ADP serían los productos. Para que esta reacción ocurra, es necesario darle un empujón a los sustratos, es decir, aumentar, por ejemplo, la energía cinética de las moléculas y que exista choque entre ellas y que la reacción se desarrolle, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Pero nosotros no podemos suministrar la energía, ¿no? Aumentar la temperatura en nuestro cuerpo para que eso ocurra. No se puede, porque nosotros tenemos un determinado rango de temperatura, digamos, fisiológico que es apropiado y compatible con la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las enzimas que lo que nos permiten justamente es disminuir esta barrera energética, ella interactúa con esos productos de una determinada forma, existen muchas maneras, establecen diferentes tipos de enlaces transitorios, y posteriormente que se ejecuta la reacción, ella colabora en ese proceso, se separan los productos y se le libera la energía. Muy bien, eso... Sí. Entonces podría decirse que las enzimas como aumentan la temperatura de los reactivos para que se haga la reacción, ¿o no? No aumenta la temperatura, porque nosotros trabajamos, lo que ellos disminuyen es la energía de activación necesaria para que ese proceso ocurra. Ya sea interactúa con los sustratos, los acerca, establece uniones, por ejemplo, con uno y con otro, y después transitorias entre ellos, y de alguna manera se produce la reacción, ¿no? Quiero decir, por diferentes reacciones químicas que ocurren ahí. Pero no hay un cambio de energía. Entonces, lo que ellas hacen es disminuir esa barrera energética que separa los dos sustratos para que interactúen. ¿Está bien? Un poco. Por eso digo, este concepto ustedes lo van a profundizar, y yo no quiero que ahora sea el foco de atención, porque si no, lo que tenemos que ver también es un poquito más extenso. Ahora, nosotros vamos a centrarnos dentro de todo este metabolismo, nos vamos a centrar en el catabolismo, ¿no? Principalmente en las vías y en el catabolismo de hidrato de carbono. Principalmente vamos a hablar del catabolismo de la glucosa. Entonces, ahora, hay que tener un concepto muy claro como para que podamos abordar todas las vías involucradas en ese catabolismo celular. ¿Por qué las vías catabólicas que degradan la glucosa y otros combustibles orgánicos producen energía? Bueno, aquí hay una respuesta y es un concepto que nosotros tenemos que tener claro para después, cuando desarrollemos un poco mejor esquemáticamente todo el proceso de oxidación completa de la glucosa, ¿no? La respuesta, fíjense, la transferencia de electrones, la respuesta está en la transferencia de electrones durante las reacciones químicas, ¿no? La reubicación de electrones libera energía almacenada en las moléculas orgánicas, y esta energía finalmente se utiliza para producir ATP. Ahora vamos a ir viéndolos. ¿Qué significa oxidación? Acá hay conceptos que tenemos, un concepto de óxido-reducción que lo tenemos que tener claro para comprender el proceso. ¿Qué son las reacciones de óxido-reducción? ¿Alguien me puede explicar? Es una pérdida de electrones. O sea, un compuesto que se oxida pierde electrones. Y un compuesto
que se reduce gana electrones, ¿no? Aquel compuesto. Y eso es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque las reacciones de óxido-reducción siempre están acopladas, siempre. No puede ocurrir una reacción de oxidación y que no ocurra la reducción, no. Siempre son acopladas. Las reacciones de óxido-reducción o hay una oxidación es porque hay una reducción. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahora lo esquematizamos un poco mejor. Fíjense este ejemplo. El compuesto A tiene 2 electrones, ¿no es cierto? Bien. Fíjense este compuesto A por acción por una determinada reacción química donde interviene una enzima. Vamos a ponerle que interviene por supuesto una enzima. Ese compuesto A pierde los 2 electrones, ¿no? O sea, ese compuesto se oxidó. Cuando un compuesto pierde electrones, se oxida. Ahora, ese compuesto se oxidó, pero hay otro compuesto B que tomó esos electrones. Y ese compuesto se reduce. ¿Está? Siempre que alguien se oxida, alguien se reduce. Un compuesto no se puede oxidar y tira los electrones hacia al medio. No. Si hay un compuesto que se oxida, hay uno que se reduce. Siempre es así. Las reacciones de óxido-reducción funcionan de manera acoplada. Y esto es lo que ocurre constantemente, vamos a ver, durante el catabolismo de la glucosa. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ver generalmente el movimiento, digamos, no vemos el pasaje del electrón por sí solo, sino que en los procesos biológicos lo que vemos es el traspaso de átomos de hidrógeno. Porque un átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 1. Entonces, nosotros vamos a ver que a lo largo del catabolismo de la glucosa, lo que hay es movimiento de átomos de hidrógeno. Fíjense, aquí en este resumen, este es el catabolismo de la glucosa, oxidación completa de la glucosa. Es en este que es el proceso de respiración celular. Yo voy poniendo los términos, pero ya los vamos a ir viendo un poquito mejor, más ampliado. Fíjense qué ocurre en la célula. Una molécula de glucosa interactúa con 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Y va a producir 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos tenía la glucosa? 6. 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía. La molécula de glucosa se oxidó y las moléculas de oxígeno se redujeron. Entonces, fíjense que este proceso que se denomina respiración es lo que ocurre durante el proceso de respiración celular, que es la oxidación completa de la glucosa. ¿Por qué digo completa? Porque a este dióxido de carbono no hay más nada que sacarle, no tiene más electrones para sacarle. Ya está oxidado en su máximo. Es lo que ocurre en la célula, ¿no? Y fíjense que lo que se observa que transferencia de electrones está asociada a la transferencia de hidrógeno. Entonces, es un proceso muy importante porque ahora durante el catabolismo lo vamos a ver en varios puntos. Y aquí hay enzimas, hay coenzimas que trabajan en sociedad con varias enzimas de este catabolismo celular y que son muy importantes, juegan un rol muy importante durante este proceso de oxidación completa de la glucosa y obtención de energía. Que son 2 coenzimas que se llaman NAD y FAD, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Qué son estos compuestos? Fíjense, yo puse uno, porque no vamos tampoco a profundizar y vamos a ver la molécula. Todo esto lo van a ver bastante bien en bioquímica. Pero esto es un nicotinamida dinucleótido, tiene 2 nucleótidos. Y fíjense, esto es la molécula NAD. Y acá les muestra en la parte, en este sector de la molécula, de la parte de una de las bases, qué es lo que ocurre durante la oxidación y reducción, ¿no? Y básicamente, acá está el esquema reducido para que ustedes vean, después lo pueden analizar con profundidad, pero fíjense que el NAD, que se resume de esa manera, NAD con el signo más significa NAD oxidado, y el NAD
de esta manera, que es NADH más protón, se lo representa. Uno para simplificar el asunto directamente uno a veces escribe NADH, pero lo correcto es escribir NADH más protón. ¿Me explico? ¿Por qué protón? Y ahí vamos. Porque fíjense, el NAD en su estado oxidado es capaz de tomar 2 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Toma un átomo de hidrógeno completo de la molécula dadora y un electrón. Entonces, ¿qué libera al medio? El protón. Por eso que uno representa NADH más protón. ¿Se entiende? Toma 2 electrones que los incorpora en su molécula, pero libera, como como no toma los 2 átomos completos, sino toma uno y un electrón, el protón lo libera al medio, se libera al medio, durante la reacción química esa. Estas enzimas, tanto NAD como el FAT, la VINA, están involucradas, trabajan asociadas a todas las enzimas que se llaman deshidrogenasas, que van a escuchar, o cuando ustedes lean el libro van a ver que tienen varias deshidrogenasas, ¿no? Enzimas, por ejemplo, hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que ahora la vamos a ver que forma parte del catabolismo de la glucosa. Es una enzima que tiene capacidad oxidante, o sea, oxida al piruvato y reduce ¿a quién? Al NAD, ¿no? A esa coenzima. Bien, van a ver que a lo largo del proceso vamos a hablar y vamos a mencionar bastante a estas dos coenzimas que tienen un rol central en la generación de energía. Bien. Y ahora finalmente ahora fuimos tocando diferentes aspectos importantes para poder ya centrarnos en el proceso de obtención de energía por parte de la célula, ¿no? Ya dijimos la importancia que tiene el ATP, la energía de la célula. ¿Para qué una célula requiere ATP? Dicho en otras palabras, para todo lo que ya estuvimos comentando. Ahora, ¿cómo la célula obtiene esa energía? ¿Cómo la produce? Bueno, bien, ¿cómo lo hace? Estuvimos hablando un poquito recién. ¿Ustedes saben cómo lo hace? ¿A partir de qué procesos? ¿Lo vieron? ¿Qué vías se involucra? ¿Vieron en el colegio algo de esto? ¿Cómo la célula obtiene energía a partir de la glucosa, ¿no? Un nutriente central. Por la respiración celular. Muy bien, a través de un proceso que se denomina respiración celular y que tiene parte de ese proceso, involucra vías metabólicas que se desarrollan en el citosol y otras vías que se desarrollan dentro de la mitocondria. Entonces, la respiración celular es la oxidación completa de la glucosa y es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno, ¿no? Nosotros le llamamos, a mí me gusta hablar más de que la célula obtiene energía mediante metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio, ¿no? Tiene 2 formas de obtener energía. La respiración celular, estaríamos hablando de ese metabolismo aerobio, que es un proceso en el cual involucra una serie de reacciones químicas que ocurren en diferentes lugares de la célula y que para que ocurran sí o sí tiene que haber oxígeno, es condicionante la presencia de oxígeno. Muy bien, a su vez la respiración aeróbica, porque es la oxidación completa de la glucosa, da mucha más energía que el metabolismo aeróbico, es decir, la degradación incompleta de la glucosa. Vamos a empezar con la explicación de la respiración celular, que es la degradación completa de la glucosa. Vamos a empezar por eso, explicándola, y luego vamos a conversar del metabolismo anaerobio, es decir, otra forma que tiene la célula de obtener energía en situaciones cuando hay escasez, en determinadas situaciones, cuando lo que ocurre es que hay escasez de oxígeno presente en nuestro cuerpo. Bien, ¿escucharon, no? Hablar de esto, ¿ustedes ya más o menos lo vieron en el colegio? Bueno, no importa, acá lo vamos a trabajar. Apuntad la cámara un poquito para acá.
Ahí está, ¿se ve el pizarrón? ¿Vos lo ves el pizarrón? Bien. Yo voy a ir escribiendo y ustedes díganme si no se ve y tengo que remarcar. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo comienza este proceso? Primero, la glucosa que van a, por ejemplo, me voy a situar en una célula muscular mía, ¿no? En una célula muscular de mi músculo de aquí. Una célula muscular. ¿De dónde proviene la glucosa que va a necesitar mi célula? Profe, no se ve. ¿Qué no se ve? Lo que escribe. ¿No se ve glucosa? No. A ver, lo pongo un poco más acá. O más Más grande. ¿Ahí? Sí. ¿La abrimos? No. Bueno, la glucosa. Bien. Esta glucosa, ¿de dónde proviene esta glucosa? Que nosotros consumimos. Muy bien, carbohidratos. ¿Qué me como para obtener glucosa? Sí, pan, danino, pan. Comemos fideos, un plato de pasta, que en realidad ustedes involucran, tenemos muchos tipos de nutrientes, ¿no? Porque cuando comemos los fideos no los comemos a seca, sino que le echamos un poquito de aceite, manteca, ya tenemos lípidos ahí también en el medio, ni hablar si preparamos un punto y metemos carne, ya tenemos, ¿no? De todo. Bien, fideos, bien, incorporamos glucosa. Esa glucosa, fíjense, nosotros incorporamos esa glucosa sigue un trayecto digestivo, nuestro tracto digestivo, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense, todo esto que les estoy contando ahora anecdótico hasta llegar, después lo van a saber explicar enterito. Entonces, lo como, llega a su vez de mi sistema digestivo, digiero esos fideos a glucosa, por algún tipo de mecanismo de transporte a nivel intestinal se absorbe, pasa a sangre, ¿no? Y en sangre circula, ¿y qué va a pasar? La absorben las células. La absorben las células, muy bien. ¿Cómo ingresa entonces esa glucosa a mi célula muscular? Por la endocytosis. Por la membrana, sí, estamos bien porque tenemos membrana, bien. ¿Pero cómo? ¿Puede atravesar la glucosa libremente la membrana de mi miocito? No, ¿por qué no puede pasar? No es la respuesta. Porque es un carbohidrato y ¿qué características tiene? ¿Por qué no puede atravesar una molécula de glucosa la membrana de mi célula muscular? Porque es una molécula grande, hidrofílica, ¿no? No puede. Nuestra membrana plasmática, ¿cómo es? Es altamente selectiva. Ustedes saben muy bien que si bien las cabezas de esos fosfolípidos que apuntan tanto al líquido extracelular como al intracelular son hidrofílicos y tienen que serlo porque tienen que estar, o sea, tienen átomos o grupos de átomos que tienen afinidad con el agua, ¿no? Y estos son los diferentes grupos funcionales y demás, que les permite estar en sociedad, por decirlo de una manera, en contacto con el agua, tiene todo un bloque interno, por decirlo de alguna manera, tiene todo un sector interno, esa bicapa, que es altamente hidrofóbica. Que es imposible que una molécula como la glucosa, que es bien hidrofílica y tiene un tamaño determinado, atraviese libremente. No se puede. Termodinámicamente no es posible. Ahora, sí puede hacerlo a través de ¿qué? Sí, pero en este caso, está bien. Existe un tipo de mecanismo de transporte que es el transporte activo secundario. Pero en este caso no sería. Por osmosis. No, osmosis es el movimiento de ¿qué cosa? Del agua. Acá esto es el movimiento de un solvente, este es el movimiento de un soluto. Tendría que degradarse. No, ¿cómo pasa? ¿Qué tipo de transporte usa? Activo. Es un transporte activo. Fíjense, yo me comí un plato de fideo. Tengo mucha glucosa en la sangre. Mi célula muscular, ¿habla mucha glucosa suelta? No, la célula muscular está constantemente usándola porque está en movimiento, si nosotros estamos en movimiento, y lo que poquito que le quede podrá almacenarlo en forma de glucógeno. Almacena el músculo y el hígado glucógeno. Nadie más, ellas dos, pero el músculo almacena para uso propio.
El hígado ya lo vamos a ver más adelante, que es un órgano generoso y lo usa para abastecer a todo. En momentos de escasez de alimentos, de inanición, el hígado tiene capacidad de liberar glucosa a la sangre para que el resto de los tejidos se alimenten. Porque nosotros tenemos un tejido, un órgano que sí o sí se alimenta de glucosa y no puede faltar en sangre, que ¿quién es? El cerebro. Entonces, eso lo veremos más adelante. Pero fíjense, entonces, hay mucha más glucosa fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Cómo entra la glucosa dentro de la célula? Por difusión. Por transporte pasivo. Por transporte pasivo. Difusión simple no, porque difusión simple no utiliza transportadores. O sea, pasa libremente una molécula como el agua, como el dióxido de carbono, como el oxígeno. Ahora, la glucosa necesita sí o sí. Chicos, es necesario una cosita, les voy a pedir. Que ustedes dialoguen conmigo y yo con ustedes. Entre ustedes no dialoguen, porque el murmullo es muy alto, hay que asegurar que se escuche el audio y yo cada vez hablo más fuerte. Entonces, voy a aturdirlo a ustedes, lo del audio ni les cuento. Entonces, por favor, hablemos, tratemos de interaccionar entre ustedes conmigo, yo con ustedes. Entonces, ¿dónde va a haber mucha más glucosa? ¿Fuera en la sangre o en mi célula muscular? Si en comida hay mucha más afuera. La glucosa es una molécula que no puede atravesar por sí sola la membrana. No puede nunca por difusión simple. Sí o sí se necesita un transportador, es un carrier, una proteína transmembrana que permita que la glucosa se abra a un lado, la glucosa interactúe con ella, se produzca un cambio conformacional y se abra del otro lado y la glucosa pase. Eso se llama transporte pasivo y es a favor del gradiente de concentración. Estos conceptos, fíjense que son conceptos que vieron en la clase pasada y que son muy importantes, no solo ahora, sino en lo que sigue. Lo que digo, sigo resaltando lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo todo viene concatenado? Bien, entonces, no me voy a detener más en los de transportadores. Ustedes tienen que verlo y profundizarlo porque veo que hay algunos conceptos cerrados, ya lo estoy visualizando. Entonces, por favor, trabajen y refuercen la actividad esa que veo que necesitan hacer. Una pregunta. ¿Qué sustancias interfieren en el transporte pasivo para ayudar a la glucosa justamente a entrar a la célula? Proteínas de transporte. Proteínas de transporte. Es lo que estamos hablando. Bien, entonces, una vez que la glucosa entra a la célula, esa glucosa apenas ingresó a favor del gradiente de concentración, ¿qué le pasa? Muy bien, se fosforila. Se fosforila con una enzima que se llama hexoquinasa, que es la primera enzima de la vía glucolítica. Es importante esto porque una vez que se entra a la célula se fosforila, entonces ya no es más glucosa, es glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la glucosa sigue entrando a la célula por gradiente de concentración favorable. ¿Se entiende? Si fuera... ¿Se entendió? ¿Lo puede volver a repetir? Sí. Cuando la glucosa ingresa a la célula, apenas ingresa la glucosa se fosforila. Todas las células hacen lo mismo. La glucosa entró y la fosforiló. Entonces se transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces, eso es importante ¿por qué? Porque esa glucosa 6-fosfato, dentro de la célula ya no es más glucosa sola, es glucosa 6-fosfato. Con lo cual, la glucosa sigue entrando a la célula a favor del gradiente de concentración. ¿Se entiende? Bien. ¿Se comprendió o no? Bien. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasos involucra la respiración celular? Involucra diferentes pasos, diferentes vías que están conformadas por varias reacciones químicas. Para poder oxidar la glucosa completamente en dióxido de carbono y agua, es necesario que ocurra un proceso que se llama glucólisis, ¿no? Un proceso que ocurre en el citoplasma de una célula, un proceso que se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Ahora lo vamos a ir viendo en grande. Ciclo de Krebs,
procesos, ambos procesos ya ocurren en la matriz mitocondrial. Y el siguiente proceso, que es la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo ocurre en esta serie? ¿Cómo se van dando todos estos pasos? ¿Y qué va ocurriendo a lo largo de ellos? Bien. La glucosa, como ya dijimos, ingresa a la célula y esto constituye la primera etapa de la glucólisis. ¿Qué ocurre en la glucólisis? Bien, en la glucólisis ocurre, la glucólisis consta de 10 pasos, ¿no? 10 pasos. Los primeros 10 pasos, las primeras 10 reacciones químicas que ocurren, es una etapa de preparación de la glucosa, ¿no? Donde lo que ocurre básicamente es que la glucosa se fosforila en dos sitios, ¿no? Apenas ingresa a la célula, como dijimos, pasamos a tener glucosa 6-fosfato. Después ocurren otra serie de pasos, tac, donde también, otra más, donde se fosforila otra vez. Entonces pasamos a tener lo que se llama glucosa 1,6-bifosfato, ¿no? Es una glucosa fosforilada en dos puntos. Yo lo voy a poner esquemáticamente para que me sea más fácil. Voy a poner, bueno, la glucosa la voy a dibujar con un cuadradito para hacerlo más rápido. Entonces, en el primer punto entra la glucosa y se fosforila. Bien. A lo largo de la serie, a lo largo de la glucólisis, ¿qué ocurre? Hay como una serie de reacciones donde la glucosa se vuelve a fosforilar en otro punto. Entonces, energéticamente la van preparando, ¿no? A esta molécula. Y en sucesivas reacciones esta molécula, que ya estaba fosforilada en dos puntos, se parte en dos triosas. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6, ¿no? Bien, entonces, en estas primeras 5 etapas son reacciones donde se invierte energía en la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que para que ocurran estas fosforilaciones hubo gasto de ATP. Entonces, para la primera fosforilación se gastó un ATP, ¿no? Se gastó un ATP. Para la segunda fosforilación también se gasta otro ATP. Bien, y durante las primeras 10 etapas ocurre eso. Hay un gasto de ATP para cargar energéticamente esta molécula de glucosa y prepararla para las siguientes 5 reacciones que vienen. Las primeras 5 etapas se terminan en la generación de dos moléculas, de dos triosas, que se llaman gliceraldehído, 3-fosfato y dihidroxiacetona, fosfato. Estas dos triosas, cada una se interconvierten, se generan las dos, pero la que continúa la vía glucolítica, ¿cuál es? El gliceraldehído. Entonces la dihidroxiacetona con una isoperasa se convierte en gliceraldehído y también continúa la vía. ¿Y qué le va a ocurrir a estas dos triosas durante la segunda? Esta es de 3 carbonos, ya vamos a poner, estos de 6 carbonos. ¿Qué le ocurre en la segunda etapa, en las siguientes 10 reacciones, a cada triosa fosfato? En estas reacciones lo que ocurre es que hay generación, por cada triosa, hay generación de 2 ATP, ¿no? De 2 ATP, pero en realidad nosotros vamos a hacer el referente, acá voy a poner el resultado total. Si es por cada triosa, son 2 ATP, pero tengo 2 triosas que van a continuar las siguientes 5 reacciones, ¿cuántos ATP se me van a generar? 4. Entonces voy a tener en las siguientes 10 reacciones la generación de 4 ATP y también voy a tener la generación de coenzimas de óxido de reducción. ¿Qué se me va a generar? Es decir, en algún proceso, en esa parte del proceso se va a oxidar, va a haber
van a ocurrir oxidaciones y se me van a generar dos moléculas de NAD reducido. Quiere decir que hubo reducciones, que hubo oxidaciones ahí adentro que liberaron electrones, o sea, liberaron lo que yo veo el traspaso de átomos de hidrógeno, como ya dijimos, y voy a observar que hubo la generación de dos coenzimas NAD reducidas. ¿Y cómo termina la etapa, toda la glucólisis? Proceso que ocurre en el citoplasma de la célula. Termina con la generación de dos moléculas de piruvato, que es el ácido pirúvico, es ácido pirúvico, pero es un ácido débil que a pH fisiológico, que también es prácticamente de 7 con chirolas neutro, se disocia y entonces como a los ácidos que cuando pierden un protón se les llama, o los vemos en su forma disociada, perdió un átomo de un protón, se lo llama piruvato. Por eso hacemos referencia a piruvato, en vez de ácido láctico vamos a hablar de lactato, pero ¿se entiende el concepto? Bien, entonces vamos a terminar la glucólisis con la formación de dos moléculas de piruvato. ¿Este piruvato cuántos átomos de carbono tiene? 3. Hasta ahora, este piruvato, cada uno tiene 3 átomos de carbono. Todo este proceso ocurre en el citoplasma de la célula. Bien, ¿se ve ahí, chicas? Bien. Ahora, ¿qué pasa con este piruvato? ¿Cómo continúa el proceso? Tal cual. Este piruvato, en condiciones de oxígeno, voy a tener que achicar esto. ¿Está bien? Ya quedó igual en el video, pero lo voy a achicar ahora porque si no, no me entra la otra parte para poder dibujar. Acá lo voy a resumir de esta manera. Bien, la glucosa entró a la célula y por una sucesión de reacciones químicas terminamos formando dos moléculas de piruvato, ¿no? 3 carbonos. Habíamos dicho que gastamos ¿cuántos ATP? 2 ATP para preparar nuestra glucosa, fosforinarla en 2 puntos, que después se pueda romper formando 2 triosas. Cada triosa dijimos que continúa la glucólisis, es decir, las siguientes 5 etapas, que son las 5 etapas de generación de energía y de generación de coenzimas reducidas. Entonces, y que en las siguientes 5 etapas vamos a tener la generación de 4 moléculas de ATP, dijimos, y de 2 moléculas de NAD reducido, ¿no es cierto? Esto sabemos que ocurre por cada, esto es en el total, estoy hablando acá, por molécula de glucosa. Bien, entonces, ¿qué pasa acá cuando llegamos al piruvato? Bueno, el piruvato en ese momento la célula determina que sí hay oxígeno presente en el medio, con lo cual ocurre, ¿qué cosa? El ingreso del piruvato hacia ¿dónde? Hacia la mitocondria. ¿Qué es esto que dibujé acá? Muy esquemático mi dibujo, pero básicamente, ¿qué es esto? Esta es la membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna de la mitocondria. Y yo la dibujé así. ¿Por qué la dibujé así? Con estos pliegues. Por las crestas. ¿Y qué significan esas crestas? Muy bien, donde se da la cadena de transporte de electrones, que ahora lo vamos a ver. Pero a su vez, esta primero, la membrana de la mitocondria, la membrana interna es altamente selectiva, ¿no? Ustedes ya lo deben haber leído, por supuesto, que tiene la mitocondria tiene 2 membranas, una externa, una interna, un espacio intermembrana, y la membrana interna de la mitocondria es altamente selectiva, a diferencia de la membrana externa de la mitocondria. Y a su vez, tiene crestas mitocondriales. Hay crestas, la membrana interna está plegada, altamente plegada. ¿Por qué está altamente plegada? Porque aumenta la superficie. ¿Qué necesidad tiene aumentar la superficie?
Para absorber más. De la cadena de transporte electrónico. Muy bien, para tener más proteínas que están relacionadas con la cadena de transporte de electrones, que están relacionadas, por supuesto, con la obtención de energía. Y ahora la vamos a ver, pero tiene una razón de ser. No es lo mismo que yo cuando les veamos más adelante decimos, ¿por qué las células intestinales tienen, los enterocitos están altamente plegadas a su superficie y a su vez tienen microvellosidades? Mayor superficie. Mayor superficie de absorción. Siempre hay está relacionado estructura-función, ¿no? Tiene una razón de ser eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? El piruvato ingresa a la mitocondria y en la mitocondria sufre un proceso por medio de una enzima que se llama piruvato, el complejo piruvato deshidrogenasa. Es un complejo multienzimático. Yo se los cuento, nada, una nota de color. Es un complejo multienzimático que y que lo que va a ocurrir dentro, digamos, en asociación con ese complejo es la descarboxilación oxidativa del pirúvico. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Si algo se descarboxila, ¿qué significa descarboxilación? ¿Que pierde qué cosa? Carbono. ¿Y ese carbono en forma de qué se perderá? En forma de dióxido de carbono. Entonces, fíjense, descarboxilación del piruvato. De un átomo de 3 carbonos ya pasamos a generar un producto de 2 carbonos que se llama acetil-CoA. Descarboxilación oxidativa, complejo piruvato deshidrogenasa. Si el piruvato se deshidrogena, se oxida, hay alguien que se reduce. ¿Y quién se va a reducir? Muy bien, el NAD. Una coenzima que dijimos que está estrechamente relacionada a lo que es el catabolismo de la glucosa. El NAD y el FAD son coenzimas que están asociadas a deshidrogenasas que participan en el catabolismo, en este caso de hidratos de carbono. En todo lo que es catabolismo vamos a encontrar NAD y FAD, ¿no? Entonces, este proceso que se llama descarboxilación oxidativa del pirúvico ocurre en la matriz mitocondrial mediante un complejo multienzimático que permite que el piruvato se descarboxile y se oxide. Por cada molécula de piruvato se produce un acetil-CoA y un NAD, ¿no? Pero nosotros, ¿cuántas moléculas de piruvato tenemos? 2. Por cada molécula de glucosa. 2. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener que se producen 2 dióxido de carbono y 2 NAD. ¿Está? Bien. ¿Y qué pasa ahora con este compuesto? Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Es un ciclo, este acetil-CoA se une al oxalacetato, que es igual, fíjense que se llama ácido oxalacético, pero en realidad como a pH fisiológico se encuentra desprotonado, lo llamamos oxalacetato, y es el último compuesto del ciclo de Krebs. Como todo ciclo indica que el último compuesto pasa a ser también el compuesto inicial que da inicio al ciclo. El ciclo de Krebs también es llamado, ¿alguien sabe también cómo es llamado? Muy bien, ciclo del ácido cítrico. ¿Y por qué? Acá voy a poner así oxalacético, pero no hace falta que se lo sepan, pero para que sepan cómo es la unión. ¿Por qué el ciclo del ácido cítrico? Porque justamente el primer compuesto que se forma en el ciclo de Krebs es el citrato. Entonces, el acetil-CoA, una vez que se genera, se une con el oxalacético y da inicio al ciclo de Krebs, formando el primer compuesto del ciclo, que es el citrato. Este citrato, esto se llama ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, por quien lo descubrió, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque van a ver que, si ustedes analizan la química de esos compuestos, van a ver que hay 3 grupos tricarboxílicos. ¿No? Miren, después tómense el trabajo de mirar cuando lo estén viendo. No se ve aquella parte, lo último que... Eso no se ve. ¿Esto no se ve? No. Bueno,
¿podemos correr un poquito para allá? ¿La filmadora se podrá? No sé porque está conectado. ¿Está cargando? A ver, yo la voy, ustedes si me permiten. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ahí voy un poco más. Bueno, seguimos. Chicos, seguimos. Bien, el ácido entonces, el ciclo de Krebs, ¿no? Ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, son los diferentes nombres de este ciclo. Este ciclo es un ciclo que es anfibólico. Significa que ocurren reacciones de catabolismo y anabolismo. ¿Por qué? Porque este ciclo es un ciclo donde van a ver que se produce oxidaciones, ¿no? Y vamos a ver ya los productos que se generan, pero a su vez es un ciclo que genera muchos compuestos que pueden ser derivados, salen como flujos, digamos, diferentes, están asociados a diferentes vías metabólicas. Muchos de estos compuestos, en determinados momentos, algunos son estructuras carbonadas que se pueden utilizar para la síntesis de determinados aminoácidos. Entonces la célula puede sacar, deriva un flujo, deriva un poco de esos compuestos hacia una vía si es necesario sintetizar tal o cual producto. ¿Se entiende? Tiene esas características, por eso se llama anfibólico. En este ciclo, ¿qué ocurre? Vos me estabas levantando la mano. Sí, ahí me respondió la pregunta. Era cómo se llamaba cuando se producían reacciones de catabolismo y anabolismo. Es un ciclo que relaciona, que integra tal cual el anabolismo y catabolismo, anfibólico. Porque es un ciclo donde ocurre catabolismo y también muchos de los compuestos que se producen aquí se destinan a anabolismo. Por eso se denomina anfibólico. Anfi, que tiene dos funciones, ¿no? Como anfipático, muy bien. ¿Qué significa anfipático? Tiene una parte unipolar. Bueno, tal cual. Muy bien, es el mismo concepto que un ácido graso es una molécula o un fosfolípido, ¿no? Lo vieron, anfipático, que tiene dos partes, una polar y una no polar. Acá también, ¿no? Tiene dos partes, dos funciones. Está integrando tanto el catabolismo como el anabolismo. Desarrolla actividades catabólicas como anabólicas. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este ciclo? Se forma el citrato. Este ciclo consta de una serie de reacciones que nosotros no vamos a profundizar porque después, y una serie de enzimas que son muy importantes y reguladoras, cumplen un rol central en la regulación de este proceso. Todo lo que estoy explicando ahora está altamente regulado por la actividad, por la célula. Hay enzimas que son puntos claves de control durante el desarrollo de estas vías de acuerdo a las necesidades celulares, ¿no? Y eso lo vamos a ir profundizando. Bien, entonces, ¿qué pasa en este ciclo? En este ciclo el citrato se transforma en isocitrato, fumarato, malato, no importa. A nosotros nos va a importar que en este ciclo se producen oxidaciones y se producen generación de compuestos importantes como, primero se produce descarboxilación durante este ciclo. Y se pierde, por cada vuelta que da el ciclo de Krebs hay una pérdida de ¿cuántos dióxido de carbono? Si se descarboxila ya sabemos que es pérdida de carbono en forma de dióxido de carbono. Muy bien, ¿no? Tiene que haber pérdida de 2 moléculas de dióxido de carbono. Ya perdimos el piruvato que tenía 3, ¿no? Estoy hablando de los carbonos que vienen de la glucosa, fíjense. Del piruvato que ya tenía 3 átomos de carbono, durante la descarboxilación oxidativa perdimos 1. Acá, por cada vuelta al ciclo de Krebs que da el acetil-CoA, el acetil-CoA es un compuesto que proviene del piruvato, trae los carbonos, ¿no? Seguimos con los carbonos que venían de la glucosa. El acetil-CoA tiene 2 carbonos. Por cada vuelta al ciclo de Krebs que da, se pierden 2 dióxidos de carbono. Y a su vez se generan coenzimas, porque hay varias enzimas que si ustedes la leen ahí tienen el nombre de deshidrogenasas. Quiere decir que están sacando hidrógenos
al acetil-CoA o a los compuestos que en realidad forman parte del ciclo de Krebs, porque el acetil-CoA ya pasa a transformarse y tienen otros nombres los compuestos, le está sacando hidrógenos que se lo está transfiriendo ¿a quién? A las coenzimas de óxido de reducción, que son importantes en el proceso. Entonces, por cada vuelta se generan 3 NAD, por cada vuelta. Pero nosotros, ¿cuántas vueltas damos al ciclo de Krebs? 2. Entonces, ¿cuántos NAD formamos? 6. Muy bien. Y a su vez, por cada vuelta, yo les cuento que se genera un FAD. Entonces, por cada molécula de glucosa, que doy 2 vueltas al ciclo de Krebs, ¿cuántos FAD genero? 2. Muy bien. 2 FAD. Y el FAD se escribe así, porque el FAD sí toma los 2 protones, los 2 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Por eso es FADH2. Lo correcto acá es escribir NAD más protón. Pero por una cuestión de rapidez, no voy a estar escribiendo acá el protón todo el tiempo. Entonces, se generan 2 FAD. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Si yo analizo acá, hay algo más que se genera en el ciclo de Krebs. Muy bien, una molécula de alta energía que es el GTP. El GTP es como el ATP solamente, es un nucleótido, pero en vez de tener adenina, ¿qué tiene? Muy bien, y el GTP por cada vuelta se me genera 1. ¿Cuántas vueltas haría el ciclo yo? 2, porque estoy siempre por molécula de glucosa. Perfecto. Ahora, si yo analizo todo esto, digo, wow, ¿no? Veo, acá tengo una producción masiva de ATP. No, hasta el momento si yo analizo esto, ¿qué producción de ATP neta tengo? Neta. Neta. 2 y 2, porque yo dije neta. Neta significa lo que me queda en el bolsillo, ¿no? Porque acá me consumí 2. Entonces, neto es lo que me queda en el bolsillo, que gané mi ganancia neta. Hasta ahora tengo 4 moléculas de alta energía, ¿no? 4 moléculas de ATP. ATP, GTP, también es lo mismo, le puedo llamar de una manera o de la otra. Entonces, solo 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sí generé mucha cantidad de ¿qué? De NAD. Hay mucho murmullo, chicos. Hay mucho murmullo. Generé mucha cantidad de coenzimas en estado reducido. Es más, ¿cuántas coenzimas en estado reducido generé hasta el momento? 10. ¿Cuántas hay? 2. 4, ¿no? Voy sumando. 4. 10. 12. ¿No? Entonces, acá está el kit de la cuestión. Lo que yo sumé son muchas coenzimas en su estado reducido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esas coenzimas, en su estado reducido, van a ir a la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos proteicos que están ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Yo lo voy a dibujar así muy esquemáticamente. Están formados por 4 complejos, ¿no? Este es el 1, 2, 3. Van a ver que no están así, que el 3 lo hacen, no importa. Yo se lo dibujo todo esquemáticamente. Los 4 complejos son una serie de complejos proteicos en sociedades con otras moléculas que forman lo que se llama la cadena de transporte de electrones y que se ubican de una determinada, están ordenados de una determinada manera. El orden de ese complejo está determinado por su potencial redox. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el potencial redox? La capacidad, sí, está asociada con la capacidad de reacción, es decir, la capacidad de tomar los electrones, de atraer los electrones. Es más, ustedes ven una tabla periódica, ustedes pueden ver, ahí está, cuando lo vean en química seguro, están compuestos, están ordenados de determinada forma, en la tabla también de acuerdo al potencial redox, ¿no? Hay átomos que tienen
Moléculas que tienen, átomos que tienen mucha afinidad por los electrones. ¿Quién tiene mucha afinidad por los electrones? El oxígeno. El oxígeno. Por eso es un agente oxidante el oxígeno, ¿no? Porque tiene mucha afinidad por los electrones. Es más, es el que más afinidad tiene por los electrones. Entonces, esta cadena de transporte está ubicada de determinada manera, que el complejo 1 tiene más afinidad por los electrones que el NAD y el FAD. En realidad el NAD, porque el FAD entra en el 2. Pero tiene más afinidad por el NAD. El complejo 2, a su vez, tiene más afinidad por los electrones que el complejo 1. Y que el FAD, porque el FAD ingresa, ahora vamos a ver cómo es el ingreso de los electrones a lo largo de la cadena. El complejo 3 tiene más afinidad por los electrones que el 2. El complejo 4 es el que más afinidad tiene más afinidad por los electrones que el complejo 3. Entonces, el pasaje de electrones va ocurriendo de esa manera. Del complejo 1, chicos, hay mucho murmullo. Del complejo 1 y ahí atrás, te digo así, ustedes. El complejo 1, entonces los electrones van cayendo a lo largo de la cadena de transporte de electrones desde el complejo que tiene, el que tiene más afinidad, los saca del complejo 1, los pasa del complejo 2, toma los electrones del complejo 1, el 3 del 2, el 4 del 3 y así sucesivamente. Ese pasaje de electrones a lo largo de esta cadena permite que se libere energía. Y el último aceptor final de los electrones, y que es el que más afinidad por los electrones tiene, es el oxígeno. El oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿dónde va a estar? Acá. Esperando los electrones que vienen de la cadena de transporte de electrones. Es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones. ¿Qué va a pasar? Dame un minuto. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo sigue? Nosotros ya vimos que hubo una generación importante de coenzimas en su estado reducido, NAD y FAD. Esas coenzimas van a ir a las cadenas de transporte de electrones. El NAD va a dejar sus electrones en el primer complejo. En el primer complejo. ¿No? Lo escribo una vez, pero después ya. El FAD tiene capacidad de ceder sus electrones en el segundo complejo. Y esos electrones van a ir cayendo a lo largo de esa cadena de transporte de electrones hasta que finalmente el oxígeno es quien los recibe. A medida que esos electrones van cayendo, van pasando de un complejo a otro, se libera energía suficiente como para bombear protones. ¿A dónde? Al espacio intermembrana y crear un gradiente electroquímico. ¿Por qué digo? Esta energía se bombea protones porque pasan en contra del gradiente de concentración. Entonces, para poder bombear protones en contra del gradiente de concentración necesito energía. ¿La energía de dónde proviene? Del pasaje de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones. Esa caída, porque cada vez que paso de un nivel energético a otro, se libera energía. Y es aprovechada para bombear protones a través del complejo 1, 3 y 4 al espacio intermembrana. Y acá se genera un gradiente electroquímico, muchos protones y muchas cargas positivas, electroquímico. Y ese gradiente electroquímico, que se transforma en ¿qué cosa? En energía potencial. Esto es energía potencial, tengo muchos gradientes acumulados de este lado. ¿Y qué va a pasar con eso? Hay una proteína en la membrana interna de la mitocondria, también existe una proteína, muy bien, que se llama ATPasa, que es una proteína, está formada por varias subunidades, ¿no? Que se va a abrir, esa proteína se abre y permite que todos esos protones nuevamente retornen a la
matriz mitocondrial. Es decir, esa energía potencial se transforma en energía cinética. Y ese flujo, pasaje de protones a través de esa ATP sintetasa o ATPasa, yo le digo siempre ATP sintetasa, pasan a la matriz mitocondrial, va a liberar energía, eso es energía, que esta proteína tiene capacidad de ¿qué? De aprovecharla y unir ADP más fósforo inorgánico, ADP más fósforo inorgánico, y generar ¿qué cosa? ATP. Este ATP surge de ADP más fósforo inorgánico. Esto se llama fosforilación oxidativa. La generación de ATP a partir de la unión de ADP más fósforo inorgánico se llama fosforilación oxidativa. Y las fosforilaciones que estuvimos viendo que ocurrieron durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se llaman fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque el ADP recibió un fósforo de una molécula dadora del fosfato, no del fósforo inorgánico. ¿Se entiende? Ustedes van a ver en las reacciones cuando la vean que durante la glucólisis, es más, aquí la generación de esto proviene, nosotros vimos que fosforilamos la glucosa. Bueno, la formación de ATP a partir de ADP más el fósforo que me donó una molécula es fosforilación a nivel del sustrato. La fosforilación oxidativa ocurre aquí, al final de la cadena de transporte de electrones. En realidad la ATP sintetasa ocurre a partir de la energía que proviene del gradiente electroquímico generado por el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones. Y esa ATP sintetasa aprovecha esa energía para unir ADP más fósforo inorgánico, ADP más fósforo inorgánico. Y por cada NAD que cede los electrones, en la cadena de transporte, cada NAD, hay estudios que se hicieron, por supuesto bioquímicos, se generan 3 ATP. Y por cada FAD se generan 2 ATP. Entonces, aquí está la producción masiva de ATP. ¿Y qué rol cumple el oxígeno? El oxígeno es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Es el último. El oxígeno es el que más afinidad por los electrones tiene. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué directamente no se diseñó algo o por qué directamente el oxígeno, la glucosa, de alguna manera no le da los electrones al oxígeno más rápido? Porque es tal la disipación de energía que puede llegar a haber que la célula se quemaría, por decirlo de alguna manera. No tiene forma de manipular toda esa energía. Entonces, haciendo un proceso escalonado y paulatino, lo que logra es ir de a poco obteniendo energía y de a poco finalmente y tratar de obtener el máximo de energía posible a partir de esa molécula de glucosa. Cuando el oxígeno toma los electrones, ¿qué pasa? Media molécula de oxígeno toma electrón y forma agua. También van a ver que aquí en algunos procesos se forma agua. Entonces, por cada molécula de glucosa, ¿cuántos ATP formé? Muchos. ¿Cuántos ATP formé? Por una molécula de glucosa finalmente con disponibilidad de oxígeno, 38. ¿Cuántos? 38 ATP, ¿no? Y ahora vemos por qué. Discúlpame. ¿Qué hicieron? ¿Sumaron todo? ¿No? ¿Sacaron la cuenta? Sí. ¿Cuál era la forma entonces que más producía energía? Que tomaba desde los... No, todo el proceso. La forma en que más produce energía es en el proceso completo. La forma en que la célula obtiene la mayor cantidad de energía es cuando se produce la oxidación completa de la glucosa. Porque puede a una molécula de glucosa sacarle el máximo y generar 38 moléculas de ATP. ¿En qué varía el 38-36?
varía en que nosotros, este NAD que tenemos citosólico, sí o sí en condiciones aeróbicas, o sea, de disponibilidad de oxígeno, este NAD siempre entrega los electrones en la cadena de transporte, porque por eso ustedes deben haber multiplicado acá, si por un NAD genero 3 ATP, por 2, 6, ¿no es cierto? Ahora, siempre lo entrega, pero el NAD no puede pasar. Ustedes vieron lo que es el NAD, es un dinucleótido de nicotinamida enorme, una molécula enorme, no puede pasar, porque la membrana interna de la mitocondria es altamente selectiva. Entonces, como no puede pasar, ¿qué hace el NAD? Dice, mira, yo no puedo pasar, pero se lo doy a fulano, a otro compuesto. Eso se llaman lanzaderas, y hay 2 lanzaderas, que nosotros las vamos a dejar con el nombre de lanzaderas, en bioquímica las van a ver. Pero, ¿en qué constan estas lanzaderas? Mirá, yo no puedo pasar, pero te los doy a vos, ese compuesto se convierte en otro compuesto, ¿no? Se oxida, se reduce, se convierte en otro compuesto, ese compuesto sí tiene un transportador de membrana, con lo cual puede pasar adentro de la mitocondria, y adentro de la mitocondria cede los electrones, ¿no es cierto? En realidad ese compuesto, adentro de la mitocondria, se lo cede de nuevo a un NAD o a un FAD. Si se lo cede al NAD, se van a generar 38 ATP. Si se lo cede a un FAD, van a generar 36 ATP. ¿Se entiende la diferencia dónde está? Yo siempre uso 38 ATP, para mí es mucho más fácil y está bien. Entonces, esto es lo que ocurre durante el proceso de oxidación completa de la glucosa. Yo, a partir de una molécula de glucosa, obtengo la oxido completamente en dióxido de carbono. Fíjense, ya vimos el desprendimiento de dióxido de carbono y agua, que se genera aquí, como se genera también aquí en el ciclo de Krebs. Y obtengo 38 ATP, máxima energía que la célula puede sacar de la oxidación de una molécula de glucosa, en presencia de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿Qué pasa cuando no tengo? En realidad no es que no hay, nunca nos vamos a quedar en una anaerobiosis completa. Lo que puede es que la disponibilidad de oxígeno que haya no nos alcance. Si no hay aceptor final de la cadena de transporte de electrones, que es el oxígeno, ¿viste? Muchas veces nosotros le preguntamos, ¿por qué respiramos? Para no morir. Muy bien. Es buen inicio. Pero ¿qué rol cumple central el oxígeno que respiramos? La absorción de los electrones. ¿Cómo? La absorción de los electrones. Es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Si no hay oxígeno, no se produce la oxidación completa de la glucosa y las células en un corto plazo mueren. Porque no estamos preparados, podemos tener las células, determinadas células nuestras, pueden pasar al metabolismo anaeróbico, que ahora lo vamos a ver un tiempo, pero sí o sí tenemos que volver a obtener la energía que necesitamos para vivir. Con lo cual, ese es el rol central que tiene el oxígeno. Por supuesto que forma parte de estructuras moleculares nuestras, ¿no? Porque ya lo vimos, el oxígeno forma parte de las biomoléculas nuestras. Pero aquí es nuestro rol central. Sin energía no hay vida. Entonces, ¿qué pasa cuando el oxígeno no alcanza? Estamos en una situación de poca disponibilidad de oxígeno. Se produce, ¿qué ocurre? Y esto es lo que quiero que analicemos. No tengo aceptor de final de electrones. Por lo tanto, el complejo 4, ¿en qué estado va a quedar? ¿Reducido o oxidado? Reducido, con los electrones que fue recibiendo. Entonces el complejo 4 queda reducido. El complejo 3, y lo mira el 4, queda reducido. El complejo 2, mira el 3, está todo reducido, queda reducido. El complejo 1 queda reducido, le dice al NAD, estoy reducido ya, no puedo recibir más electrones. El complejo 2 le pasó lo mismo, por lo tanto le hizo el mismo comentario al FAD, no puedo recibir más electrones. Con lo cual todas las coenzimas, todas las coenzimas quedan en estado reducido. Y si quedan en estado reducido, no pueden recibir más electrones, que van a estar sacando sus enzimas, sus enzimas que son las trabajadoras primarias, ¿no? Por lo tanto, se empieza a detener esto, empieza a bajar la velocidad de todo esto. Porque yo quiero contarles que el NAD y el FAD son
coenzimas que son reguladoras de las enzimas. Muchas de las enzimas claves de todas las vías metabólicas son enzimas alostéricas. Enzimas que, aparte de tener el sitio activo, tienen alo, significa otro, tienen otro sitio de unión a otras moléculas, por ejemplo, a sus reguladores. Entonces, cuando el NAD y el FAT se unen a esas moléculas, cambia la conformación de esas enzimas y ya dejan de interactuar con los sustratos, ¿entiende? Entonces, de esa manera, el flujo metabólico empieza a bajar y la célula dice, bueno, pero ¿qué alternativa tengo? La alternativa que hay es que tu piruvato lo pases, el piruvato se convierta por medio de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, ¿en qué cosa? El ácido láctico, lactato. Y para que esto se convierta en lactato, ¿qué ocurrió? Una deshidrogenasa. Hay una enzima acá que si es deshidrogenasa, ¿qué hizo? Deshidrogenó, ¿no? ¿Qué hace la deshidrogenasa? Tiene doble función, va y viene. Pero lo que ocurre acá es que lo que hace es, este NAD citosólico, que ya no puede dejar los electrones en la cadena de transporte, se los da al piruvato, el piruvato se convierte en lactato y acá se produce la generación de NAD reoxidado. Y este NAD reoxidado puede seguir yendo a glucólisis a buscar electrones y puede seguir ocurriendo el proceso, todo este proceso, la glucólisis. Esto es glucólisis, el pasaje de pirúvico a láctico, yo le llamo metabolismo anaeróbico y eso es lo que se llama este paso fermentación láctica. La fermentación láctica es cuando la glucosa finalmente se termina transformando en lactato, ¿no? Y se generan 2 ATP, aunque sea, pero puede seguir funcionando. ¿Y por qué digo que es una oxidación incompleta de la glucosa? Porque si yo miro el lactato, ¿tiene todavía electrones para sacar? ¿Tiene hidrógeno para sacarle? Sí, miren la fórmula del lactato y se van a dar cuenta. Y es una oxidación incompleta, porque se podría seguir sacando energía, pero por una cuestión física, es decir, porque no tenemos oxígeno disponible, la glucosa tiene que derivar el pirúvico a sal láctico y no puede ingresarlo a la matriz mitocondrial. Porque todo esto está detenido. El complejo piruvato deshidrogenasa, que también tiene la coenzima NAD, se detiene y no permite más este paso. Entonces, de esa manera, la célula tiene, por el lapso de un tiempo, puede paliar la situación de falta de energía, ¿no? Es decir, no de falta, de producción de energía. Dice, bueno, aunque sea la glucólisis es rápida, la velocidad de esta vía se ve incrementada, genero 2 ATP netos y el NAD que se genera en esta vía constantemente se está reoxidando, dándole los electrones al piruvato para que se transforme en láctico y el NAD siga disponible para que esta vía funcione. Porque si este NAD no se reoxida, la glucólisis se detiene y la célula se muere. La célula tiene pools de NAD citosólicos y NAD mitocondriales. Pools, no se intercambian. Tiene una X cantidad de NAD acá, una X concentración de esos NAD, por decirle que tiene 30.000 moléculas de NAD mitocondriales y, qué sé yo, 15.000 citosólicas. No hay más que eso. Entonces hay que ir oxidando y reoxidando, oxidando y reoxidando, ¿no? Entonces se reduce, se oxida, se reduce, se oxida constantemente para que toda esta vía funcione. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque justamente es la importancia de este paso, ¿no? De que pase el pirúvico a láctico. Porque uno diría, bueno, ¿por qué no queda pirúvico? Ya está. Si acá no gano energía. No gano nada. Pero sí me libera, me permite reoxidar a ese NAD citosólico para que la glucólisis le siga funcionando. Entonces, es una oxidación incompleta. ¿Por qué? Porque a la glucosa esa, lamentablemente, solo pude sacarle parte de esa energía. Es como yo siempre digo, en la respiración celular es como que yo me como la galleta entera y saco la energía de esa galleta entera. Acá es como si la célula comiera la mitad y tiene que tirar la otra mitad. ¿Es rendidora para cualquier persona? ¿Eso rinde? No. Y a la célula le pasa lo mismo, solamente que por una cuestión de disponibilidad de oxígeno tiene esa alternativa. Hay células que utilizan esta vía para obtención de energía constantemente. Sí, los glóbulos rojos, nosotros tenemos las células nuestras, los glóbulos rojos maduros, porque que son los que ya están circulando, que por una
por una función que tiene. ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Transportar oxígeno. El glóbulo rojo en sí transporta oxígeno. ¿Qué molécula adentro tiene que transportar oxígeno? La hemoglobina. Entonces el glóbulo rojo durante su maduración pierde muchas de las organelas como núcleo, mitocondria y demás. ¿Para qué? Para llenarse de hemoglobina y transportar oxígeno por una función. Entonces el glóbulo rojo es una célula que vive a costa del metabolismo anaeróbico, de este proceso de fermentación láctica. Mientras que otras células nuestras, no, el resto de nuestras células utilizamos el proceso de respiración celular, ¿no? Y que en determinados momentos sí tenemos que ajustar el músculo cuando entra en anaerobiosis, por ahí en un ejercicio intenso y demás, quizás hace un pasaje y bueno, tenga que recurrir a la fermentación láctica para la obtención de energía rápida. Esto es lo que ocurre durante el proceso de respiración celular, oxidación completa e incompleta de la glucosa. ¿Quedó claro este proceso? Bien. Hay bastante más para por ahí aportar, pero es importante que ustedes tengan claridad en este proceso, porque hay muchos problemas que van a surgir, que ustedes van a trabajar en las guías, procesos, muchos ejercicios, problemas, a partir, no terminé, no hagan ni un ruido de hoja, ni papel, ni de nada. Cuando yo digo nos despedimos, ahí hacen todo el ruido que quieran. Van a tener que utilizar y saber y entender claramente el proceso para poder trabajar esas situaciones, ¿no? Porque pueden ser situaciones donde uno le pregunte, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un desacoplante en la membrana interna de la mitocondria? ¿No? En la época de la década del 60 se usaban desacoplantes para adelgazar, compuestos que tomaban una pastillita que era un desacoplante, se llama. En realidad, bueno, el nombre no me acuerdo, dinitrofenol es el nombre químico, pero un desacoplante. Se utilizaba para adelgazar. ¿Funcionaba? ¡Uf! Funcionaba. Flaquito que te moría. Siempre flaquito, eso sí. Pero ¿qué pasaba con este desacoplante? Justamente desacoplaba la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hago agujeros acá, este gradiente se va a disipar. ¿Por dónde? Por estos agujeros. Se empieza a disipar todo el gradiente. La cadena de transporte de electrones funciona a full. La célula sigue detectando que siempre la célula trabaja con relaciones. Que la relación ATP-ADP, si esto es muy bajito y esto es muy alto, ¿no? Cuando hay, porque la célula detectaba que la relación estaba incrementada, o sea que había, disminuida. ¿Qué pasaba acá? Había poco ATP y mucho ADP, la célula seguía detectando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el gradiente se disipaba. Entonces la célula seguía detectando que había mucho ADP. El ADP es otro regulador de muchas de las enzimas alostéricas que regulan el metabolismo, la vía catabólica de la célula. Entonces decía, no, hay mucho ADP. Entonces, ¿qué pasaba? Todo a quemar, hidratos de carbono, proteínas, seguían quemando. Claro, era in eternum esto. La célula seguía detectando y ustedes tenían un metabolismo, al tener desacoplado, lo que no se producía es síntesis de ATP, porque todo el gradiente se disipaba en forma de calor. Y de hecho van a ver que hay unos desacoplantes naturales, y creo que en la guía se los preguntamos, que es la termogenina, y que se ubica en la grasa parda de los bebés, que se localiza la grasa parda en diferentes puntos, como por ejemplo en la nuca. ¿Y para qué funciona ese desacoplante ahí, en esa grasa parda? Justamente para generar calor. Entonces existe. Lo que pasa es que en ese momento esto se diseñó, bueno, en este que les estoy contando, el dinitrofenol, era un desacoplante que se utilizaba para adelgazar. ¿Y cuál era el objetivo? La finalidad es esta. Algo que sí me quedó en el tintero, todo este mecanismo, ¿cómo se llama este mecanismo que estuvimos mencionando acá? Que conté cómo funcionaba la cadena de transporte de electrones y la fosforilación, en conjunto de la fosforilación oxidativa. Esto es el mecanismo, esto es lo que se denomina quimioósmosis, ¿no? Quimioósmosis. Eso abarca la cadena. La generación de ATP, no la quimioósmosis, es un concepto que involucra la generación de ATP
se da a través de la generación previa a la generación de un gradiente protón motriz, un gradiente electroquímico que permite obviamente que se acumulen los protones en el espacio intermembrana y que a través de su pasaje por la ATP sintetasa se genere energía, ¿no? Ese es un mecanismo. ¿Cómo se llamaba todo este proceso? Quimiósmosis. Léanlo y bien. Así como les cuento anecdóticamente y les conté este ejemplo del desacoplante, vamos a trabajar muchos problemas de este estilo. Entonces, para poder resolver todos estos problemas que vamos a trabajar y que solo vamos a trabajar en nuestra nueva dinámica, le dimos 3 clases a metabolismo, solamente que las 2 siguientes se aborda más el tema de catabolismo de hidrato de carbono con muchos problemas. Es muy importante comprender toda esta dinámica de lo que recién estuvimos trabajando para poder posteriormente resolver los ejercicios. Léanlo, repásenlo, vean la guía de estudio, vean la clase si les sirve y cualquier duda estamos a disposición. ¿Listo?